La 10. Un hombre de 65 años presenta un herpes zóster en la cara. ¿Cuándo debe pedirse consulta con un oftalmólogo? Ustedes saben que el herpes zóster afecta a dermatomas, ¿no? Vamos a ver las alternativas. Presenta lesiones en la punta y lado de la nariz. La alternativa A. La alternativa B. El nervio facial y el auditivo están afectados. El facial, no olvidemos, no tiene ramas oftálmicas. Los nervios supraorbitales están afectados. Podría ser esa una respuesta. El paciente presenta un síndrome de Ramsay-Hunt, que es la parálisis, ¿no? Parálisis asociada a herpes zóster. Parálisis facial asociada a herpes zóster es el Ramsay-Hunt. Y la rama maxilar del quinto nervio está afectada. Existe un signo, acá bueno, hay que conocer. Si uno no conoce el signo, no podría rápidamente responder. Existe el signo de Hutchinson, ¿ya? Signo de Hutchinson, eso anótenlo, que se refiere a la presencia de vesículas típicas del herpes zóster, vesículas, costras, en la punta de la nariz o en el ala nasal, ¿no? Este se asocia a un herpes zóster que va a afectar ramas orbiculares, ¿no? Es un típico signo. O sea, si ustedes hablan de signo de Hutchinson, están hablando de herpes zóster a nivel de oftálmico, ¿no? Entonces hay que conocer esos signos y en este caso esa sería la alternativa correcta. Por ahí podríamos confundirnos, ¿no? Con los nervios supraorbitales están afectados, pero hay que conocer ese signo. En la 11, niño de 3 años de edad que desde hace 4 días presenta fiebre de 38 a 39 grados centígrados, dolor a la deglución, rechazo del alimento, decaimiento y fetor oral. En la exploración se observan lesiones ulcerosas de tamaño variable en encías, lengua y mucosa bucal que sangran con facilidad y adenopatías submaxilares cervicales. El diagnóstico debe ser, habla de herpangina, estomatitis herpética, candidiasis bucal, infección bucal por anaerobios o infección estafilocócica. Esto es básicamente clínica, ¿no? Herpangina se caracteriza por lesiones vesiculares a nivel de orofaringe, ¿no? La estomatitis herpética, ustedes saben, es una de las causas de úlcera oral, principalmente en niños y en el caso de pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Estomatitis recurrente herpética. Hay úlceras recurrentes, dolorosas, ¿no? El fetor oral típico. Candidiasis bucal también, ¿no? Pero en la candidiasis bucal no hay un decaimiento, no hay un marcado compromiso sistémico. La infección bucal por anaerobios, que no está muy acorde con la pregunta, e infección estafilocócica, que característicamente, si es que presenta lesiones en mucosa oral, van a ser en orofaringe y solo eritematosas, no presenta úlceras, ¿ya? En este caso, por la edad del paciente, ¿no?, se hablaría de estomatitis herpética. Ama de casa que desde hace varios años presenta enrojecimiento de los pliegues proximales de las uñas, de varios dedos de las manos que ocasionalmente le supuran. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ama de casa que desde hace varios años presenta enrojecimiento de los pliegues proximales de las uñas, de varios dedos de las manos que ocasionalmente le supuran. Habla acá de una ama de casa, ¿no? Probablemente haya bastante contacto con sustancias irritantes, haya bastante manipulación de objetos. Entonces, una dermatitis de contacto podría ser, la dermatitis de contacto produce eritema, produce descamación, produce prurito, ¿no? Pero aquí está hablando de hace varios años. Por lo general, la dermatitis de contacto es un cuadro que remite y se exacerba, ¿ya? Psoriasis también podría producir, ¿no?, un enrojecimiento de los pliegues proximales de las uñas. El enrojecimiento de los pliegues proximales de las uñas, ¿a qué se refiere? A la paroniquia, ¿no? El enrojecimiento de los pliegues proximales de las uñas se refiere a paroniquia.
¿no? Aparte del enrojecimiento, hay una pérdida de la cutícula. Una pérdida de la cutícula es un cuadro bastante frecuente, ¿no? Puede haber una paroniquia aguda o puede haber una paroniquia crónica. La paroniquia aguda se refiere a los cuadros infecciosos, sobre todo bacterianos, ¿ya? Y algunas veces virales, ¿ya? Producen intenso dolor en el caso de esta paroniquia aguda. Y también existe una paroniquia crónica que está relacionada con algunas patologías en especial, ¿no? Por ejemplo, el líquen plano unguial puede producir paroniquia, pero crónica. En este caso no hay un eritema marcado, simplemente hay una desaparición de la cutícula. También la psoriasis puede producir paroniquia, ¿ya? En este caso está hablando de un enrojecimiento de los pliegues de las uñas, de varios dedos de las manos que ocasionalmente le supuran. O sea, está hablando de un cuadro infeccioso, ¿no? Si fuera psoriasis, si fuera líquen plano, no habría infección. O podría haber una infección sobreagregada. Entonces, dermatitis de contacto, como les dije, no es una patología que sea tan crónica. Hay exacerbación y recurrencia. La psoriasis no va a presentar, por lo general, cuadro infeccioso añadido. La paroniquia candidiásica crónica, sí, la paroniquia candidiásica crónica es otra causa de paroniquia, ¿no? Líquen plano, como les señalaba, no presenta cuadros de inflamación. Y la dermatofisia viene a ser una infección, cualquier infección a nivel cutáneo por dermatofitos, ¿ya? Eso es la dermatofisia. En este caso la alternativa correcta es paroniquia candidiásica. Otras causas de paroniquia infecciosa también son el estafilococo y la pseudomona, principalmente en diabéticos, ¿ya? En personas inmunocompetentes, estafilococo, y en inmunosuprimidos, pseudomona, en diabéticos. Pero la paroniquia candidiásica también es otra causa. Si aquí, por ejemplo, nos ponían paroniquia aguda por estafilococo pseudomona, esa sería la respuesta, ¿no? Es más frecuente que cándida. Estafilo y pseudomona es más frecuente que cándida en paroniquia. 13. ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante un deportista moreno de 19 años con pequeñas manchas blancas en pecho y espalda que han aparecido en verano durante un viaje a un país tropical, ¿no? Manchas blancas. Entonces, manchas blancas, acá viendo las alternativas, vitíligo habíamos hablado que es una lesión acrómica, es decir, es totalmente blanca, ¿no? El vitíligo puede ser periorificial, es una enfermedad asociada a un estado autoinmune, ¿no? Es una lesión progresiva, ¿no? No se relaciona epidemiológicamente con algún contacto, ¿no? Aquí está hablando de un viaje a un país tropical y está hablando de pecho y espalda. Vitíligo, sobre todo, no se olviden, periorificial y distal en manos, a no ser que se trate de un vitíligo generalizado, universal, ¿no? Por lo general comienza, no se olviden, en zonas periorificiales y en regiones distales, el vitíligo. La pitiriasis alba se refiere a lesiones hipopigmentadas, ¿sí? Esas son las típicas lesiones que las mamás ven en los niños y confunden con hongos, ¿no? Le dicen mella, hongo, pero que son en realidad producidas por daño solar, ¿ya? Por daño solar no hay un efecto en este caso de los dermatofitos en la producción de esta lesión, y está en zonas fotoexpuestas, es en cara sobre todo y en región lateral de brazos, la pitiriasis alba. Eso lo ven frecuentemente seguramente en niños. Pitiriasis versicolor puede ser una lesión hipopigmentada o hiperpigmentada, ¿ya? Puede ser marronácea o puede ser también blanquecina. ¿Y cuál es la característica de la pitiriasis versicolor? Que se presenta en tórax anterior o posterior. ¿Por qué? Porque se relaciona con la sudoración excesiva. Esta es la típica dermatofitosis del deportista, ¿no? Esos pacientes también que acuden con frecuencia al gimnasio, sudan mucho, hacen su pitiriasis versicolor.
Lepra indeterminada, claro, lepra produce lesiones hipopigmentadas también, ¿no? Pero aquí no hay el antecedente, ¿no? La lepra presenta lesiones crónicas, ¿no? Otra característica de la lepra, no se olviden, es la anestesia o hipoestesia también. Si le hablan de un paciente con lesiones hipopigmentadas, de curso crónico, de evolución crónica, de 1, a veces 2 años, 3, hay pacientes que tienen muchos años con estas lesiones hipopigmentadas que se asocian a hipoestesia o anestesia, hay que descartar la lepra, ¿no? Lepra indeterminada, que es distinta a la lepra lepromatosa o la lepra tuberculoide también. Entonces, la lepra lepromatosa es la típica fase leonina, ¿no? Con lesiones media-nodulares, con aumento de los pliegues a nivel de la cara. La lepra indeterminada solamente se puede presentar con máculas hipopigmentadas con hipo o anestesia, ¿ya? El líquen esclerotrófico también son lesiones hipopigmentadas, pero no se olviden en región genital, sobre todo en mujeres. Líquen esclerotrófico en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Hay un desorden hormonal, va a haber resequedad de la zona genital, se va a producir prurito, hipopigmentación, va a haber rascado crónico, ¿ya? Entonces la respuesta correcta aquí, ¿no? Deportista, lesiones hipopigmentadas, manchas blancas, pitiriasis versicolor. A ver, ¿dónde estamos? La hidrosadenitis es una enfermedad que afecta primariamente a la epidermis, B, la dermis, C, el panículo adiposo, D, la unidad pilosebácea apocrina, E, la glándula mamaria. Bueno, la hidrosadenitis es una patología que no tiene una etiología conocida, ¿no? Pero que se asocia a sobreinfecciones con algunos gérmenes gram positivos, ¿no? Propios de la piel, estafilococo, a veces escrotococo. Se caracteriza por abscesos recurrentes que van a tener en muchos casos comunicación, ¿no? Entre ellos, ¿ya? Generalmente aparece un absceso, va desapareciendo y va apareciendo el otro absceso. Por lo general no son simultáneos. Y la característica es que se van a presentar en pliegues, ¿ya? Puede ser en región axilar, ¿no? En cuello, puede ser en región inguinal. La zona más frecuente es la región axilar, ¿ya? Y bueno, anatomopatológicamente va a ser la hiperplasia folicular, ¿no? La hiperplasia epitelial del folículo piloso. Ustedes saben que el folículo piloso sale por un conducto epidérmico, ¿no? Donde hay células epiteliales. Entonces, al haber un aumento del número de células epiteliales, va a haber un cierre, una oclusión de todo el complejo pilosebáceo. Entonces, en el complejo pilosebáceo, ¿qué encontramos? Encontramos glándulas sebáceas, la glándula sebácea, y encontramos también glándulas apocrinas, ¿no? Entonces viene a ser, en este caso, la hidrosadenitis, la inflamación de la unidad pilosebácea por aumento de la epitelización en el folículo piloso, ¿ya? Entonces, afecta primariamente a la glándula pilosebácea apocrina. Esto hay que tener cuidado, ¿no? A veces pueden ponerles que hay una afectación de la glándula ecrina. No tiene que ver nada con la glándula ecrina. La glándula ecrina tiene un conducto propio, ¿no? Que son los poros por donde va a salir la sudoración. Glándula mamaria ponen aquí porque también es otra zona donde se presenta la hidrosadenitis, ¿no? Pliegues mamarios. 15. En relación con el forúnculo, señale cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta. Su agente causal es el Streptococcus pyogenes. En los de la cara hay peligro que la infección afecte a estructuras meningias. Afecta simultáneamente a varios aparatos pilosebáceos. La infección suele comenzar a nivel de tejido celular subcutáneo. Debe evacuarse por expresión. Bueno, en el forúnculo, el agente causal más frecuente, no se olviden, en primer lugar está el estafilococo, ¿ya? A veces ponen estafilo y estrepto, pero sí hay que marcar estafilococo siempre, ¿ya? Claro, ustedes saben que siempre se habla, ¿no? En medicina, en cualquier campo de la salud se habla del triángulo de la muerte, ¿no? Cualquier lesión a nivel de ala nasal, filtro, labio superior, infecciosa me refiero, debe hospitalizarse,
¿no? Por el riesgo de que se produzca una trombosis del seno cavernoso, ¿no? Entonces, acá habla en la cara, hay peligro que la infección afecte estructuras meníngeas, es cierto, ¿no? Ahí puede haber una meningitis, puede haber una afectación no solo meningia, sino encefálica también. El forúnculo por lo general es una lesión única, ¿no? El paciente cuando consulta por un forúnculo consulta por uno solo, no consulta por varios, ¿ya? Es por eso que acá habla de afecta simultáneamente a varios aparatos pilosebáceos. No, por lo general es a uno, a dos, máximo hasta a tres. ¿La infección suele comenzar a nivel de tejido celular subcutáneo? No, porque no se olviden que va a afectar igualmente la unidad pilosebácea y la unidad pilosebácea llega hasta dermis. ¿Debe evacuarse por expresión? No, en esa alternativa no. Los abscesos tienen que evacuarse, ¿no? Señale de las siguientes cuál es la afirmación correcta en relación con la hidrosadenitis supurativa. Habíamos hablado de la hidrosadenitis supurativa. ¿Es una infección de las glándulas sudoríparas ecrinas? No, habíamos hablado que son exclusivamente apocrinas. ¿Se relaciona simultáneamente en varios folículos pilosebáceos? Simultáneamente no, más bien es uno va desapareciendo, va cicatrizando y va apareciendo el otro. ¿Suele participar gérmenes de predominio anaerobio? No, habíamos hablado igualmente del estafilococo y del estreptococo. Es raro. Anaerobio. Su localización típica es de dorso de cuello y espalda. No, dorso de cuello y espalda no. Habíamos hablado de pliegues, ¿no? Hidrosadenitis axila, pliegues mamarios y región inguinal. Tiende a la recidiva tras el tratamiento. Esto sí es correcto, ¿no? Porque en vista de que no tiene una etiología conocida, no está bien determinada su etiopatogenia, el paciente luego de un tratamiento antibiótico, por lo general a los 6 meses o al año, tiende a hacer una recurrencia. Entonces, en este caso, la alternativa más correcta sería la E, ¿no? Tiende a la recidiva tras el tratamiento. Ante un niño que acude a una guardería a quien le han aparecido lesiones vesiculosas y costrosas de color miel en los antebrazos y 4 días más tarde en la cara, sin afectación general, una de las siguientes consideraciones es correcta, ¿no? No se olviden, secreción mielicérica, ya pues es impétigo, ¿no? Esa es una condición ya prácticamente que está establecida. Y sin embargo, a veces impétigo es casi siempre se repite en los exámenes de residentado, ¿eh? Es muy frecuente las preguntas y a veces nos podemos equivocar en esto, ¿no? Hay que tener claros los conceptos, ¿no? Secreción mielicérica. ¿El diagnóstico se hará por inmunofluorescencia indirecta? No, porque tiene el antecedente, ¿no? Es un niño, está en un contacto con otros niños, por lo general no se olviden, el impétigo es contagioso. El cuadro probablemente se deba a la sobreinfección herpética. No, tampoco. Más bien el herpes puede infectarse, ¿no? Una de las principales complicaciones del herpes viene a ser el impétigo, ¿no? La impetiginización herpética. Los títulos de antiestreptolicina O estarán muy probablemente elevados. No estamos hablando de una lesión reciente, ¿no? ¿Se encontrarán anticuerpos tipo IgA circulantes característicos? Tampoco. Es muy probable que en el cultivo de las lesiones crezcan varios gérmenes gram positivos. Esa es una alternativa, ¿no? Pues es correcto, ¿no? Si hablamos de impétigo, hablamos de estafilococo y estreptococo, ¿no? Y aquí, bueno, aquí también hay un dilema, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? Si es estafilococo o estreptococo. Hay algunos exámenes ahí revisando bancos en los que ponen la alternativa correcta estreptococo y en otros ponen estafilococo. Sin embargo, yo creo que lo más correcto es poner estafilococo, ¿no? Estafilococo es la más frecuente en impétigo y marcar esa alternativa. No se olviden que impétigo aparece en zonas periorificiales también, es característico eso. Hay prurito en muchos casos. Puede afectar cuero cabelludo también.
18. En el caso descrito en la pregunta anterior, o sea, en el niño, ¿no?, que tiene impétigo, ya hemos visto que es un impétigo, la confirmación del diagnóstico clínico nos llevará a tomar una de estas actitudes. Tratar con corticoides. No, pues corticoides no se utiliza en ningún tipo de cuadro infeccioso, ¿no?, bacteriano, micótico tampoco. Descartar afectación renal secundaria. Claro, si estamos hablando de estreptococo, puede producir, ¿no?, una glomerulonefritis postestreptocócica, aunque también hay nefritis por estafilococo, no se olvide, ¿ya? C, tratar con aciclovir, no es una afección viral. D, tratar con tetraciclinas, tampoco, es un niño además. E, tratar con sulfona, tampoco. En este caso hay que descartar una afectación renal secundaria, ¿no?, pedir su examen de orina por lo menos. No se olviden que el estreptococo, el impétigo, el estreptococo que afecta a la piel puede afectar riñón, pero el que afecta a faringe no afecta a riñón, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Un cuadro clínico crónico diga. Claro, más o menos es a la semana, porque no es inmediato, ¿no? A la semana. Inclusive ya habiendo recibido tratamiento. Porque no se olviden que la glomerulonefritis postestreptocócica es por formación de inmunocomplejos, ¿no? Clínicamente no. Lo único sería observar de repente el color de la orina en algún momento, ¿no? Esa es la única recomendación a la madre. Uh-huh. O el control a la semana con un examen de orina. Un cuadro clínico crónico caracterizado por lesiones maculares hipocrómicas, de bordes mal definidos, de predominio en cara y orejas, codos, nalgas y rodillas, con hipoestesia en las zonas lesionadas, caída de los bordes laterales de las cejas, nervio cubital y peroneo palpables y engrosados, con termoanalgesia en manos y pies, es característico de, ya habíamos hablado acá, ¿no?, de lepra. Ya no se olviden, caída de bordes laterales de las cejas se llama madarosis. Madarosis. Es característico también en lepra. En otras patologías también, ¿no? Dermatomiositis, por ejemplo, puede tener madarosis también. Dermatomiositis también, eso deben saber, es el eritema heliótropo, ¿no? Es el eritema periauricular en heliótropo. Y también las pápulas de Gottron, ¿no? Las pápulas de Gottron son pápulas que se van a encontrar a nivel interfalángico proximal, ¿no? Pápulas de Gottron. Las pápulas de Gottron, eritema en heliótropo, es muy característico de dermatomiositis. Sífilis secundaria puede presentar también máculas hipopigmentadas. No se olviden que la sífilis es la gran simuladora. Hay N formas de presentación de la sífilis, pero cuando hablamos de afectación neuronal, termoanalgésica, hipoestésica, es lepra, ¿no? 20. Enfermo de 40 años que presenta desde hace 3 meses unas lesiones papulosas poligonales localizadas en cara anterior de muñecas y en tobillos, acompañadas de prurito. El estudio anatomopatológico histopatológico de una lesión muestra una dermatitis de interfase con degeneración vacular de las células basales. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿No? Pitiriasis rosada, papulosis linfomatoide, psoriasis eruptiva, líquen plano o pápulas piezogénicas, ¿no? Habla de lesiones papulosas poligonales localizadas en cara anterior de muñecas y en tobillos que se acompañan de prurito. Eso es muy importante, ¿ya? El prurito está presente en el líquen plano, tiene prurito, ¿ya? Pitiriasis rosada puede presentar prurito. Papulosis linfomatoide no presenta prurito. Psoriasis eruptiva no es la característica el prurito, ¿no? Y no olviden que psoriasis es una placa eritemato descamativa. Y las pápulas piezogénicas tampoco presentan prurito, ¿no? Esas pápulas piezogénicas son raras, son una especie de quistes sebáceos, pero que no es muy frecuente.
Entonces, habíamos hablado que el líquen plano, la característica es las lesiones reticuladas poligonales. O sea, siempre que hablen de poligonales, entonces ya tienen que ir a líquen plano. Es una característica muy importante. ¿Qué más podemos hablar de la pitiriasis rosada? Pitiriasis rosada, de repente pueden preguntar por allí. No sé si han visto alguna vez, son lesiones también figuradas, ¿no? Son lesiones tipo, principalmente la lesión heráldica o la lesión primaria, es una lesión en escarapela también, ¿no? Son una especie de ronchas medias circulares, medias circinadas, que aparecen en tórax anterior y posterior, ¿no? Eritematosas, y que en realidad no tienen una causa conocida, ¿ya? No tienen una causa conocida y tienen un curso benigno, porque estos van a desaparecer, ¿no? Desaparece. La característica de la pitiriasis rosada es que se presenta en jóvenes, ¿no? Por lo general en jóvenes menores de 30 a 35 años, que acuden es aparatoso el cuadro, ¿no? Viene el paciente, pareciera que ha tenido un cuadro de reacción anafiláctica, una reacción alérgica severa, pero que en realidad no se trata de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? El paciente le va a decir, doctor, tenía una sola y me han aparecido ya todo el cuerpo luego. Entonces es la lesión heráldica, la lesión inicial. Ese es característico en pitiriasis rosada. Entonces, si les presentan un caso clínico, les van a hablar siempre de una primera lesión que se extiende a todo el resto del cuerpo, principalmente tórax, anterior y posterior. Y bueno, hablando de histopatología, ¿no? Dermatitis de interfase, degeneración vacular de células basales, eso ya es un poquito más complicado. Nosotros tendríamos que acá analizar la parte clínica. La dermatitis de interfase se refiere al rompimiento de uniones a nivel del estrato basal, ¿no? Entonces va a haber como unos espacios vacíos entre célula y célula. Esa es la degeneración vacular. 21. Cuando se observa una imagen histológica de acantosis con elongación de las crestas interpapilares que incluso se fusionan entre sí, hiperparaqueratosis y acúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfonucleares, estamos hablando de esto también es una pregunta de histopatología, ¿no? Paraqueratosis, no se olviden, ustedes saben que la capa córnea no presenta núcleos, o sea, las células de la capa córnea no tienen células. Si ustedes al microscopio encuentran células en la capa córnea con puntos nucleares, estamos hablando de paraqueratosis, ¿ya? O sea, es presencia de núcleos en células de la capa córnea, que normalmente no debería haber, ¿ya? Eso es paraqueratosis. Entonces, a ver, hablando también de eso de patología, paraqueratosis es presencia de núcleos en células de la córnea. Acantosis, también pueden ver otro término, acantosis es un término patológico. La acantosis es la hipertrofia epidérmica a expensas de la capa espinosa. ¿Ya? Hay acantosis, esa es una acantosis. Entonces, ¿cuál es la característica de la psoriasis? La psoriasis, característicamente en la anatomía patológica, va a haber una elongación de las crestas interpapilares, ¿no? Se forman como una mano, ¿no? Como una mano. Por eso, incluso a veces hablan de la figura de dedos de guante. Dedos de guante. Entonces, se prolongan tanto que se llegan a juntar las crestas interpapilares. Entonces, hay una hiperplasia epidérmica, ¿no? Con hiperparaqueratosis. Eso es característico de la psoriasis, ¿ya? Hiperplasia epidérmica con elongación de las crestas interpapilares. 22. Los siguientes factores pueden provocar un brote de psoriasis excepto infecciones, factores hormonales, trauma, medicamentos y estrés. Bueno, acá el estrés es una de las condiciones que más desencadena psoriasis, ¿ya? Si tendrían que preguntarnos cuál es la causa más frecuente de un brote de psoriasis, tendríamos que hablar de estrés, ¿ya? En segundo lugar, tendríamos que hablar de infecciones. Las infecciones son una causa frecuente de una exacerbación de la psoriasis. Los medicamentos
también, ¿no? Van más o menos a la par con las infecciones. Y finalmente el trauma también es otra condición que va a producir una exacerbación de la psoriasis. El que no está relacionado son los factores hormonales. No hay una relación entre exacerbación de psoriasis y factores hormonales. Hablando un poco de psoriasis, de repente hay que saber que cuando se exacerba puede presentarse como una eritrodermia psoriásica, ya les había dicho, o como una psoriasis pustulosa, ¿ya? Se puede presentar bajo esas dos formas. Una exacerbación severa de la psoriasis viene a ser la psoriasis pustulosa o la eritrodermia psoriásica, que son dos tipos de psoriasis, ¿no? Hay otra forma que es la psoriasis gutata o en gotas, y la típica o la clásica psoriasis en placas. Enferma de 40 años con